Nosotros vamos a entrevistar ahora a Mónica Taer. Mónica es una persona sumamente formada en la materia, exdirectora de Tecnología e Innovación de Negocios en Invest TCB, en el gobierno de El Salvador. Es uno de los referentes, es una de las referentes en la materia. Actualmente es accionista y vicepresidente de marketing de Rocket Fuel. Y es nada menos que la novena personalidad más influyente en el ecosistema cripto, según Bein Crypto. Realmente un palmarés impresionante y es un lujo contar con su testimonio. Mónica, un saludo muy cordial. Gracias por atendernos. Al contrario, Pepe, un placer. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, vamos a ver, balance. Necesitamos hacer un balance a esta altura de los acontecimientos, me parece lo primero para preguntarte. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una pregunta muy válida y que necesitamos hablarla en voz alta. El balance de la adopción de la ley Bitcoin en El Salvador en su segundo aniversario. Podemos verlo desde diferentes puntos de vista. Número uno, el Banco Central de Reserva básicamente ha venido anunciando desde hace unos meses de que aproximadamente solamente el 1% de las remesas han entrado al Salvador, provenientes sobre todo de Estados Unidos, vía billeteras digitales. Y simplemente ha dejado ver que ha sido en criptomonedas, lo cual puede indicar que no solamente estamos hablando del Bitcoin, sino que tal vez existe la posibilidad que también en otras criptomonedas. Número dos, cuando nos enfocamos en la parte de la educación, hay que darle crédito a organizaciones como, por ejemplo, Mi Primer Bitcoin, una entidad que llegó al país a radicarse para poder educar a la población, especialmente en cantones, caseríos, pueblitos. Pero aquí hay un detalle que debemos de mencionar. El tomar un curso sobre Bitcoin y en este caso aprender no solamente cómo bajar una billetera, cómo utilizar el Bitcoin, cómo hacer una compra, una transacción, debe de traducirse en este caso a la adopción, debe de traducirse al uso del día a día. Eso significa que todavía tenemos un desfase en relación a la educación que la población tiene en el país y en este caso el uso que tal vez no estamos viendo tanto. Hay una población, un segmento de migrantes muy fuerte que ha llegado a radicarse al país y ahí es donde estamos viendo más, en este caso, el uso, las reuniones que se están sosteniendo semanalmente, los mira, llamémosles así, pero yo me quiero enfocar en la población salvadoreña, porque el éxito de este experimento llamado Bitcoin lo vamos a poder contabilizar, en mi opinión, hasta en unos años, cuando podamos en realidad utilizar un termómetro para medir dos cosas que son sumamente importantes. Número uno, que el 70% de la población, en este caso los no bancarizados en El Salvador, 70%, tengan hasta cierto punto un vehículo para lograr la libertad económica, para poder obtener un crédito que en este momento no pueden obtener vía la industria bancaria. Y sobre todo también enfocarnos en el segmento femenino, que muchas veces sufre de la brecha salarial y por ende debe utilizar el Bitcoin en nuestro país como un vehículo para poder, en este caso, aprender a ahorrar, aprender a invertir y aprender a todo lo que no pudo hacer, en este caso, con el sistema fiat, es decir, el sistema monetario que utilizamos en este momento. Mónica, vayamos al impacto en las empresas. Mira, es una pregunta muy válida, muy interesante, porque sí, cuando la ley se lanzó el 7 de septiembre del 2021, vimos definitivamente una, eh, digamos, una serie de letreros, por decirlo así, de rótulos en todas las empresas donde íbamos, pues en grandes, pues en pequeñas, donde decía se acepta Bitcoin. Y qué lindo fue eso, porque en realidad la ley no necesariamente te obliga como empresa a aceptar el Bitcoin. Te dice de que el Bitcoin es moneda de curso legal en la misma manera que el dólar estadounidense lo es, pero no hay ninguna regla de que te diga que te van a multar, ¿verdad? Por no aceptar Bitcoin. Yo pienso que ha hasta cierto punto minimizado, las empresas han minimizado el uso, la aceptación del Bitcoin, sobre todo aquellas empresas que son más pequeñas, que son 100% nacionales, digamos la tiendita a la vuelta de la esquina en la colonia, o digamos un cafecito, ¿verdad? Ahora, si hablamos de compañías transnacionales, o en este caso grandes empresas, pues es diferente porque hay un aparataje que les permite a ellos no solamente tener
un POS, ¿verdad? Un sistema de software para poder aceptar esa criptomoneda, aceptar el Bitcoin, sino que también poseen una infraestructura más fácil para eso. Entonces, estamos viendo hasta cierto punto el común denominador acá, tanto a nivel empresarial como a nivel de población, que es la educación. Necesitamos todavía seguir educando más a la población para que vean cuáles son las ventajas, en este caso, de utilizar Bitcoin no solamente en el día a día como medida transaccional, sino que también como una manera de inversión. Volvamos a una parte inicial de tu descripción y que tiene que ver con el Bitcoin, la utilización de la gente, a dónde puede llegar, gente bancarizada. Quiero preguntarte por la trazabilidad del Bitcoin, no solamente desde el punto de vista impositivo para el país, sino también para el peligro de ser utilizada eventualmente por narcoorganizaciones. Ahí te voy a comentar una cosa, Pepe. Si analizamos fehacientemente los datos, porque debemos de regirnos por los datos y los datos no mienten, lo que los datos nos muestran es que la mayoría de los fraudes, o en este caso de la utilización del dinero en general para problemas, o mejor dicho, transacciones, en este caso por el narcotráfico, estamos hablando de divisas tradicionales. Estamos hablando de efectivo, de dólares, sobre todo de dólares, de pesos mexicanos, de pesos argentinos, de monedas más tradicionales, ¿verdad? Comunes. Con esto no quiero decir de que no hayan grupos delictivos que hayan utilizado las criptomonedas para este uso. No quiero decir eso. Sin embargo, también tenemos que entender de que al utilizar el Bitcoin estamos hablando de una tecnología emergente que está encriptada en la blockchain, la cual, hablando de trazabilidad, que tú bien lo mencionaste, es mucho más fácil hasta cierto punto poder, sobre todo, entender de qué billetera salió, a qué billetera llegó. Yo pienso que se le está dando lastimosamente, mucha mala fama, mucha mala reputación al uso del Bitcoin cuando no entendemos que la realidad nos muestra y los datos nos muestran de que la mayoría de esos actos delictivos se están y se siguen realizando con moneda tradicional. Bueno, vayamos a cuestiones tecnológicas estructurales. ¿Qué pasa con la minería del Bitcoin? ¿Cómo se trabaja con eso? Bueno, sabemos de que, de hecho, El Salvador anunció hace unos meses de que de la mano de esa empresa llamada Bitfinex, va a empezar un proyecto de minería, minería geotérmica en el país, utilizando en este caso los volcanes en el territorio. A nivel mundial estamos viendo que la minería básicamente lo que significa es, y voy a utilizar este anglicismo, mintear, es decir, crear bitcoins. Y es una industria muy remunerada. Ahora, hay muchos estudios también que tratan de refutar hasta cierto punto el impacto ecológico, el impacto ambiental que se suscita a la hora de minar. Pero cuando analizamos no solamente la minería, sino que lo que implica mintear, por decirlo así, un Bitcoin, debemos de entender también, de nuevo, volvemos a los datos, de que hay muchísimas maneras en que podemos minimizar el impacto ecológico a la hora de minar. Hay muchas personas que prefieren dedicarse a minar porque les resulta más, en este caso, profitable, es decir, pueden generar más dinero de esa manera que en este caso al hacer trading o invertir, ¿verdad? Ahorrar con el Bitcoin. Bueno, no voy a simplificar el tema porque me parece sumamente complejo. Hay una cantidad de factores que intervienen. Cuando se habla de inversión extranjera directa, entran desde las cuestiones de la transparencia legal hasta la facilitación técnica de los trabajos, hasta la seguridad, hasta las cuestiones de seguridad por el movimiento empresarial. Pero aquí empiezan a jugarse otros factores. Salvador tiene dólar, eso genera cierta confianza para las compañías, aunque puede ser un tema también de costos mayores. Pero el Bitcoin, ¿cuánto ha facilitado la inversión directa extranjera en El Salvador? Yo creo que esa es la pregunta que más se hace muchísima gente. La ley Bitcoin puso a El Salvador en la mira a nivel global y es algo
pues muy hermoso hasta cierto punto, porque muchas personas no sabían ni siquiera dónde se encontraba en el mapa nuestro país. Sin embargo, esos datos, te voy a ser muy sincera, no son accesibles. Yo lo que te puedo decir desde el punto de vista de lo que viví al hacerle el onboarding, es decir, guiar a las empresas que migraron al país a abrir oficinas, a contratar personal, les ayudé a navegar la burocracia, la tramitología de cómo abrir una empresa en el país, de qué hacer para que su empresa empezara a funcionar, ¿verdad? Y eso lo hice con muchísimas empresas. Se nos vino una avalancha de compañías desde Europa, de Singapur, de Estados Unidos, de Canadá, de muchas partes en Latinoamérica. Eso es un hecho que no vamos a negar. Sin embargo, sí te mentiría que tengo los datos exactos en cuanto a cuánta inversión extranjera directa llegó al país debido a la ley Bitcoin, o en este caso el número exacto de empresas que llegaron a situarse, porque obviamente pues no era yo solamente la única que estaba apoyando a esas empresas. Sin embargo, considero también que para aquellos países, o en este caso, por ejemplo, la Argentina, México, cualquier otro país en Latinoamérica, donde sus legisladores estén pensando en regular no solamente el Bitcoin o los criptoactivos, los activos digitales en general, y por esto no me refiero necesariamente a hacer el Bitcoin moneda de curso legal, sino que regular, lo cual tarde o temprano cualquier nación va a terminar haciéndolo en la misma manera en que se reguló el Internet a principios de los 90, porque tienen que existir reglas y tenemos que poner todo en regla para que esta industria pueda florecer, para que aquellas empresas que ofrecen productos y servicios de esta índole sepan cuál es el camino que deben de tomar, y en este caso también para la población. Lo que sí les puedo decir es de que a la hora de regular, a la hora de que un país regule los activos digitales, va a poder crear una industria naciente que definitivamente va a generar muchos más ingresos para su país. Estoy pasadísimo en el tiempo y ya me están tirando de las orejas mis productoras, pero tengo que preguntarte esto. ¿Recibiste alguna consulta de Argentina? Mira, lo que te puedo decir, no puedo hablar mucho del tema, pero lo que sí te puedo decir es que estamos siguiendo, en este caso, la campaña de Milei, ¿verdad? Porque él aboga mucho por el Bitcoin. Hay algunas cosas muy interesantes, otras cosas no muy interesantes de su campaña, y lo digo con mucho respeto, pero también está pasando en otros países. Por ejemplo, en México hay una mujer que se va a lanzar por la nominación de su partido y es abanderada también del Bitcoin, Indira Kempis, una senadora por el estado de Nuevo León. Entonces estamos viendo bastantes legisladores que están viendo cuál sería la ventaja, en este caso, de regular el Bitcoin, o en este caso los activos digitales. Mónica, gracias por tu tiempo. Al contrario, Pepe, un abrazo.